Hola, soy Connie. En este canal aprenderás soluciones rápidas, claras y prácticas. Suscríbete y aprende fácil. Arrancamos hoy con una imagen, que impacta, ¿eh? El cuerpo sin vida de Jeremiah de San Amor. Un suicidio. Cianuro de oro. Y a sus pies, muerto también, su perro. Un gran danés negro imponente. Y en la puerta una nota, muy escueta. Entre sin tocar y avise a la policía. Pero lo que de verdad intriga es la carta. 11 pliegos, nada menos, para su amigo el doctor Juvenal Urbino. Exacto. Una cena de apertura, bueno, cargadísima de misterio, ¿no? Y de drama. Y es justo nuestro punto de partida para sumergirnos hoy en fragmentos de una novela, pues eso, monumental. Una que explora la vida con todas sus vueltas. Vamos a hablar del amor, pero de muchos tipos de amor. El amor obsesivo, ese que espera décadas. El amor doméstico, el de la rutina, el de los rencores callados. El prohibido. Y también, claro, de la vejez, de la muerte, que aquí funciona casi como una reveladora de secretos, ¿sabes? Y de todas esas pasiones ocultas bajo la fachada de una sociedad caribeña muy, muy particular. Ajá. Nuestro material hoy son pasajes escogidos de El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez. Nos vamos a centrar en momentos clave, ¿no? Momentos que iluminan las vidas del doctor Urbino, este hombre tan respetado, su esposa, Fermina Daza, y el otro vértice, el enigmático Florentino Ariza. La idea es seguir el hilo desde esa muerte, la de Jeremiah, y ver cómo sus ondas nos descubren estas otras vidas, sus secretos, sus reflexiones sobre el existir. Pues venga, empecemos por ahí, por el principio de ese hilo, la muerte de Jeremiah. La descripción es muy potente, casi física. La habitación cerrada, ¿te imaginas? Asfixiante. Con ese olor dulzón, metálico, a almendras amargas. El cianuro, el cuerpo desnudo, azulado, y la impresión terrible de que ha envejecido de golpe. 50 años más viejo que la noche anterior, dice. Quien lo encuentra es Urbino, su amigo, íntimo además. Y su primera reacción es, muy humana, ¿no? Una mezcla rara de dolor y como de enfado. Le dice, pendejo, lo que peor había pasado. Es que esa reacción dice muchísimo de Urbino. Por un lado está la frialdad casi profesional, el médico que ha visto morir a mucha gente. Pero por otro, claro, es el golpe personal, la incredulidad. Un amigo, suicidándose. Él que ha dedicado su vida a luchar contra la muerte, pues esta derrota le toca muy, muy de cerca. Y la carta póstuma, esos 11 pliegos, se convierte en una lectura febril. Lo deja conmocionado, abatido. Incluso dice que sus labios se le ponen azulados como un reflejo del cadáver. Es tremendo. Y es en esa carta donde empieza a romperse la imagen pública de Jeremiah. Claro, porque resulta que Jeremiah no era solo ese refugiado caribeño, el fotógrafo de niños tan apreciado, el maestro de ajedrez. No era solo eso que la ciudad creía conocer. La carta desvela una vida oculta. Y una pieza clave de esa vida secreta es un amante. Urbino, movido por una mezcla de ver y de curiosidad un poco morbosa, decide ir a verla. Y esto le obliga a salirse de su mundo, ¿sabes? De su ciudad virreinal, ordenada, amurallada, para meterse en un barrio marginal. Lo describe como un moridero de pobres. Un contraste brutal. Y el encuentro con ella es aún más desconcertante para él. La encuentra serena, casi impasible ante la tragedia. Ella no solo confiesa que eran amantes, sino que admite haberle ayudado a morir, a cumplir su voluntad, su justificación. Simple y demoledora. Lo quería demasiado. Y encima añade que no piensa hacer luto, ni llorarlo como se espera. Esto a Urbino le descuadra totalmente. Claro, para un hombre como Urbino, tan apegado a las normas, a los principios, ¿no? Esa complicidad es inconcebible. Casi una aberración. Su idea del deber, del médico, del moral, choca de frente con lo que él ve como una falta de escrúpulos, aunque ella lo defienda como un acto de amor supremo, vamos. Pero es que la carta revela más cosas, ¿eh? Mucho más. Se descubre que Jeremiah era en realidad un prófugo, escapado de la prisión de Cayena, condenado por un crimen espantoso. Incluso, se llega a insinuar canibalismo en su pasado. Imagínate el impacto. Para Urbino,
Y para la ciudad sí se supiera, ¿no? El hombre honorable, el intelectual, escondía un pasado oscuro, violento, un contraste radical con la fachada que había construido. Hablemos entonces de Urbino, de este hombre que descubre los secretos de su amigo. Es la personificación del orden, del prestigio social, científico, en esa ciudad. Su vida parece un reloj suizo. Horarios inflexibles para todo. El estudio por la mañana, los ejercicios de respiración, el aseo. Minucioso, ¿eh? Con su agua de colonia legítima. Ese olor suyo importado. Las comidas pautadas, con ajos crudos en ayunas. Sus clases, las visitas a los enfermos. Sí, es un hombre anclado en ciertas tradiciones. Fíjate, sigue usando su coche de caballos, la Victoria, en plena era del automóvil. No por necesidad, sino como una afirmación de estilo, de arraigo a un tiempo que se va. Su prestigio como médico es innegable. Tiene una capacidad de diagnóstico casi intuitiva. Y su formación en Europa, claro. Pero paradójicamente desconfía muchísimo de la medicina moderna. Tiene frases lapidarias, como esa de «el bisturí es la prueba mayor del fracaso de la medicina». Llega a pensar que casi cualquier medicina es en el fondo un veneno. Y esa conexión con el pasado se ve también en cómo ve la ciudad. La ama, sí, pero ve perfectamente su decadencia. Describe cómo se oxidaban las flores y se corrompía la sal. Es muy poético. Es muy consciente del contraste, la belleza colonial de un pasado glorioso y la miseria que la rodea, la pestilencia de las ciénagas, que dice que le llega el olor hasta el dormitorio. Habla del letargo de la ciudad, de la maleza que trepa por los muros, del polvo del verano, de los aguaceros torrenciales. Y mientras ve esa decadencia fuera, siente la de dentro, la vejez, que le asalta sin piedad. Empieza a perder oído, necesita bastón, aunque sea más para disimular que por apoyo real. Sufre olvidos, lapsus. Intenta combatirlos anotándolo todo, en papelitos. Se inventó una frase para sí mismo. El que no tiene memoria se hace una de papel. Pero la ironía es que a veces olvida qué significaban sus propias notas. Es terrible. Es el miedo a perder la cabeza, ¿verdad? Ese terror, esa conciencia sobrecogedora de ser tan mortal como su padre, al que vio apagarse. Empieza a sentir el peso del cuerpo, de los órganos, la maquinaria que falla. Se siente como el último de su generación, rodeado de fantasmas, de amigos muertos. Y es justo en ese estado de ánimo, ¿no? Con la sombra de la muerte de Yeremaya encima y la conciencia de su propia fragilidad cuando ocurre lo del loro. Un episodio casi absurdo, tragicómico. Sí, el famoso loro. Un bicho mal hablado que soltaba proclamas políticas aprendidas tipo «¡Viva el Partido Liberal, carajo!», pero al que el propio doctor, en un capricho de erudito, le había enseñado francés y latín. Imagínate. Bueno, pues el loro se escapa, se posa en un mango, en lo más alto del patio. Urbino, que está distraído, afectado por la carta de Yeremaya, manda llamar a los bomberos, que son como su juguete cívico favorito, dice el narrador. Pero la impaciencia, o quizás un último ramalazo de querer demostrarse a sí mismo que aún puede, le puede. Decide intentar bajarlo él. Coge una escalera de mano, la apoya ahí de cualquier manera en el árbol, empieza a subir, y justo cuando estira el brazo para coger al pájaro, ¡zas! Pierde el equilibrio. La caída es fatal. Así termina la vida del ordenado metódico doctor Urbino, por culpa de un loro respondón. El velatorio. La descripción es muy visual. La casa, normalmente llena de cosas, aparece como desnuda. Despojada. Eso le da una resonancia rara, como espectral. Él está expuesto, sin ataúd aún, pero vestido con toda la pompa, capa negra, espada de caballero del Santo Sepulcro, su estatus, ¿no? Y a su lado, recibiendo el pésame, dignísima, impasible, Fermina Daza, su mujer durante medio siglo. 50 años. 50 años de matrimonio. Eso da para mucho. Y su relación es un ejemplo fascinante de lo que García Márquez llama el amor domesticado. Por fuera, un matrimonio sólido, un pilar de la sociedad, pero por dentro, un campo de batalla diario, lleno de roces, de fricciones pequeñas que podían escalar a crisis monumentales. El ejemplo que todo el mundo recuerda es el incidente del jabón. ¿Te acuerdas? Una discusión tonta, que si había o no jabón en el baño, y acaba en una guerra fría de 3 meses.
3 meses viviendo juntos pero separados, en cuartos distintos, mandándose recados mudos con los hijos. Es increíble. Refleja muy bien esos juegos míticos y perversos, como los llama el narrador, del amor conyugal ya desgastado. El molestarse al despertar, las pequeñas manías que se enquistan. Sin embargo, con la vejez, algo cambia. Hay un momento cuando él se cae y se vuelve más dependiente. Ahí los roles como que se invierten un poco. Es ella la que empieza a bañarlo. Y lo hace con unos rituales casi infantiles que curiosamente parece que calman las tensiones de la mañana. Él, por su parte, llega a claudicar en cosas muy masculinas, como empezar a orinar sentado. Todo por la paz. ¿Y Fermina cómo reacciona a la muerte de Yeramaya, el amigo secreto de su marido? Pues con una indiferencia bastante llamativa. Para ella era solo el inválido del ajedrez, un conocido de su marido, punto. No entiende la conmoción de Urbino al descubrir el pasado de Yeramaya. De hecho, le suelta una indirecta sobre su hipocresía, ¿no? Recordándole que él también tenía sus secretitos. Se refiere, claro, a la gran crisis, la que sí hizo temblar el matrimonio, la infidelidad de Urbino, con Bárbara Lynch, una mulata mucho más joven. Fermina no lo descubre por una confesión, lo descubre por el olfato. Su olfato de mastín rastreador, dice. Detecta un perfume raro en la ropa, pero lo que de verdad le enfurece no es tanto el desliz en sí, que quizás, con el tiempo, quién sabe. ¿Qué fue entonces? ¿Qué fue lo que más le dolió? 2 cosas, según se cuenta. Primero, que él no tuviera, digamos, la hombría, según el código de ella, de negarlo, rotundamente, como un hombre, aunque fuera mentira. Y segundo, y esto fue peor para ella, que Urbino se lo confesara a un cura antes que a ella. Sintió que había violado la intimidad sagrada del matrimonio, el espacio que era solo de ellos dos. Esa traición la hiere muchísimo y la lleva a tomar una decisión drástica. Coge las maletas y se va. Se refugia en la hacienda de su prima Hildebranda Sánchez, lejos de la ciudad, lejos de él. Urbino, desesperado, acaba yendo a buscarla. No hay grandes escenas de perdón ni nada, ¿eh? Pero sí, hay una reconciliación. Tácita. Vuelven juntos a casa. Aparentemente, la crisis se supera. Reanudan su vida. Pero una conversación ya de viejos revela que las heridas seguían ahí, los resentimientos acumulados. La frase que lo resume es terrible por lo honesta. En tantos años de lidia conyugal no habían hecho mucho más que pastorear rencores. Una visión bastante sombría del matrimonio, ¿no? Es en ese preciso momento, en el velatorio de Urbino, con Fermina viuda, vulnerable, enfrentándose a la soledad, al peso de esos 50 años agridulces, cuando una figura del pasado lejano decide que ha llegado su momento. Es un golpe de efecto, magistral. De entre la gente que da el pésame, emerge Florentino Ariza, ya anciano, vestido de luto riguroso, un poco anticuado. Con su sombrero de copa, se planta delante de Fermina Laja, la mujer a la que ha amado en silencio, a distancia, durante, y él lleva la cuenta exacta, 51 años, 9 meses y 4 días. Se lleva la mano al corazón y, sin más, le repite el juramento de juventud. Fidelidad eterna y amor para siempre. Madre mía, qué momento. Hay que tener una determinación o una obsesión fuera de serie. Y claro, esto nos obliga a ir para atrás, a entender quién es este hombre y de dónde sale esa promesa. Exacto. El relato nos lleva a su juventud. Un amor adolescente, apasionado, clandestino, con Fermina. Nos cuenta cómo la vio por primera vez y se quedó fulminado. La obsesión que lo consume, las cartas febriles día y noche, buscando inspiración en poetas, en folletines, hasta en diccionarios de sinónimos para encontrar la palabra perfecta. La complicidad de la tía escolástica, que hace de Celestina, las serenatas a escondidas, con un vals que él compuso, La diosa coronada. Un amor tan bestia que hasta le da síntomas físicos. Se desmaya, vomita, no come. Su madre, Tránsito Ariza, piensa que ha pillado el cólera, la enfermedad terrible de la época. Pero el médico lo ve claro. Lo que tiene Florentino es el mal de amores. Pero ese idilio de cartas y miradas furtivas se corta, de forma brutal. El padre de Fermina, Lorenzo Daza, un hombre práctico, autoritario, descubre la relación y se opone. Totalmente. Para alejarla de esa influencia, se la lleva de viaje.
Un viaje largo por el interior. Cuando Fermina vuelve, ha cambiado. Un día se cruza con Florentino en la calle, bajo los soportales, y al verlo tiene como una revelación, un desencanto súbito. Y le suelta esa frase demoledora. No, por favor. Olvídelo. ¿Así? Tal cual. Y para rematar, le devuelve todo. Las cartas, los regalitos, hasta una trenza de su pelo que él guardaba como oro en paño. Para Florentino es el fin del mundo. Devastador. Y aquí es donde su figura coge esa dualidad tan fascinante, que le va a acompañar toda la vida. Por fuera, se recompone. Se pone a trabajar en la Compañía Fluvial del Caribe, la CFC, gracias a su tío León XII. Y con el tiempo va subiendo, llega a ser alguien importante en la empresa. Cultivó una imagen pública de soltero empedernido, un poco excéntrico, formal, melancólico. Pero por dentro... Por dentro, la llama por Fermina sigue ahí, intacta. Decide esperar. Esperar a que muera el marido para poder cumplir su promesa. Y mientras espera, rompe el voto de virginidad que se había hecho. De hecho, lleva una contabilidad secreta, meticulosa, en cuadernos cifrados. Registra, ojo, 622 amores de largo aliento, relaciones más o menos estables, además de, incontables encuentros casuales. Pero él no lo vive como una infidelidad a Fermina. No, para nada. En su código moral particular, la fidelidad es del corazón, es mental, no es física necesariamente. En todas esas mujeres, de alguna manera, busca, no sé si busca, pero encuentra ecos, fragmentos de Fermina. Es una separación radical entre el cuerpo y el sentimiento. Incluso usa su talento con las palabras para escribir cartas de amor por encargo, para amantes analfabetos, en el postal de los escribanos. Y en cada carta que escriba para otros, en realidad está pensando en ella. Su propia vejez también está marcada por esa obsesión, ¿no? Lucha contra la calvicie, prueba 172 remedios distintos. Una locura. Se compra una peluca, pero le horroriza y la tira. En cambio, perder los dientes por culpa de un dentista un poco bestia que le hizo una cura de burro, eso le da más igual. Acepta la dentadura postiza sin mayor problema. Todo se mide en relación a Fermina. Y su espera no es pasiva, es estratégica. Durante más de 50 años, vigila, discretamente, la casa de Fermina y Juvenal. Sigue sus movimientos a distancia. Se entera de sus rutinas, de su salud, del matrimonio. La muerte de Urbino no es una sorpresa para él. Es la señal, la que ha esperado toda su vida adulta. Y entonces actúa. Pero no a lo loco. Su cortejo a la viuda es lento, calculado, respetuoso con el luto, pero increíblemente persistente. Empieza con cartas. Primero a máquina, más formales. Luego recupera su letra antigua, la de joven. Consigue que Fermina acepte sus visitas, pautadas, formales al principio. Poco a poco va reconstruyendo el vínculo, conversando, recordando sutilmente el pasado, hasta que finalmente se atreve a dar el paso, invitarla a un viaje, juntos, por el río Magdalena, en uno de los vapores de su compañía. Un viaje que lo va a cambiar todo. Hemos navegado por un río de vidas intensas, ¿verdad? Vidas marcadas por el amor en todas sus formas. Esa devoción casi mística, eterna de Florentino, que choca de frente con la realidad compleja, a veces agria, del amor de Juvenal y Fermina. Ese amor lleno de rutinas, de conflictos callados, de reconciliaciones silenciosas. Y hemos visto la muerte, no como un final y ya está, sino como un catalizador. Potente. La muerte de Yerima saca a la luz secretos inimaginables. La de Urbino abre la puerta a un amor que parecía imposible. Y la vejez también, no solo como pérdida y declive, sino también como un tiempo de lucidez inesperada, de reencuentros, de segundas oportunidades, aunque sea ya al final del camino. Todo esto, claro, enmarcando por una ciudad que es mucho más que un decorado. Es casi un personaje más, con su belleza decadente, su calor pegajoso, sus lluvias, sus enfermedades como el cólera, que da título a la novela, y sus normas sociales tan rígidas que los personajes o desafían o acatan, cada uno a su manera.
una ciudad que respira y sufre con ellos. Para cerrar ya nuestra exploración de hoy, quiero dejar una imagen ahí, flotando. Una pregunta abierta. Pensemos en ese viaje final, en el barco por el río Magdalena. Fermina Daza, quizá un poco agobiada, ¿no? O escéptica ante tanta intensidad de Florentino. Le pregunta hasta cuándo cree él que pueden seguir así, en ese eterno ir y venir del carajo por el río. Y la respuesta de Florentino. Una respuesta que parece que llevaba ensayando medio siglo. Es corta, rotunda, absoluta, toda la vida. Entonces, la pregunta que se queda ahí resonando es, ¿estamos viendo la culminación sublime de un amor verdadero? ¿Un amor capaz de vencer al tiempo, a la vejez, a todo? ¿O es más bien la apoteosis de una obsesión descomunal, una ilusión magníficamente sostenida contra toda lógica? ¿Qué nos dice esta historia sobre el poder de la memoria, del deseo, para reescribir nuestra propia vida? Y sobre todo, ¿puede existir un amor así, con esa intensidad casi inhumana, fuera de las páginas de una novela? Ahí lo dejo.